Marcos capítulo 14 y ya vamos a terminar con la serie de enseñanzas sobre la Cena del Señor. Hoy es la última, pero y leemos de los versículos 22 al 25. Marcos 14, versículos 22 al 25. Dice así: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Habiendo, mis hermanos, abarcado los primeros puntos que habíamos propuesto inicialmente para la cena del Señor, y recordamos, eran creo que sencillos, espero que los recuerden, si no, los recordamos aquí, eran qué de la cena del Señor, cómo, el cuándo y unas explicaciones. En cuanto al qué de la cena del Señor, no olvidemos, y esto ya siempre queda como a manera de exhortación, iniciando así, porque es bueno no olvidar lo que aprendemos de la palabra de Dios, porque sirve para nuestro caminar cristiano. Entonces, no olvidemos de la cena del Señor, su significado, que primero decíamos que era un comer y un beber con Dios, que en la narrativa bíblica desde el Antiguo Testamento hasta el escatón que se describe en Apocalipsis con las bodas del Cordero y la gran cena, siempre se ve ese patrón de Dios habitando con su pueblo y habitando en intimidades, Dios comiendo y bebiendo con su pueblo. Y después de ese comer y beber de Dios con su pueblo, también vimos que la cena del Señor es una celebración evangélica porque la misma es una predicación sin palabras, sino por medio de símbolos. ¿De qué? De la muerte, la sepultura de Jesucristo. ¿Por qué? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es la sangre del nuevo pacto. Es una celebración para el pueblo del nuevo pacto en el cual se predica el evangelio por medio de no palabras audibles, sino como lo llaman los teólogos, palabras visibles. El pan y el vino. También no olvidemos en cuanto al cómo de la cena del Señor. Vimos que es una celebración que se hace como el Señor dijo, se hace con pan, con vino, que nosotros mismos no tenemos la autoridad para cambiar los elementos que Él ha dado. En cuanto al pan, dijimos que era pan común, podía ser pan con levadura, pan sin levadura, pero que el Señor usaba un término que era hartos, que era referente a pan común. Y en cuanto al vino, sí vimos que también era esa bebida que, para describirla de fácil manera, es si nos abusamos de ella, nos embriagamos. Pero la bebida que el Señor instituyó para la celebración de la cena del Señor, entonces es lo que conocemos como vino, no jugo de uvas. Y después, en cuanto al cómo, también vimos la administración de la cena del Señor, que la misma sí había un orden que debía ser seguido, que era la consagración y la distribución de los elementos. Eso es en cuanto a los primeros dos puntos que nos habíamos planteado, como un breve resumen que espero no lo olvidemos. Para el día de hoy vamos a terminar con los últimos dos puntos propuestos, que eran el cuándo de la cena del Señor y qué implica esa celebración para nosotros como pueblo del nuevo pacto. Esta segunda parte, o el punto número 4, digámoslo así, es una parte creo que es muy aplicativa y quiero que la recibamos así como, al final es como yo me bendigo de la cena del Señor. Pero antes, terminemos entonces con el punto número 3, el cuándo de la cena del Señor. Vimos el qué, vimos el cómo y ahora vamos a ver el cuándo. Y para el cuándo hay una pregunta como de título, que al final es, ¿cuándo se debe celebrar esta ordenanza? Y esto nos lo debemos preguntar, mis hermanos, porque cuando el Señor instituyó esta ordenanza o este sacramento para la iglesia,
En Lucas 22:19, el Señor lo dice así. Les dice, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El Señor ha dado un mandamiento o una orden a su iglesia que es celebrar esa cena pactual conmemorativa. Y el Señor lo dice de manera clara, haced esto en memoria de mí. No hacerlo, como hemos recalcado, una iglesia que no celebre la cena del Señor o los nombres que le hemos dado, el partimiento del pan, la Eucaristía, la comunión, una iglesia que no celebre la cena del Señor tal cual, está pecando. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento del Señor que le dice, haced esto en memoria de mí. Por ende, la iglesia está bajo la obligación de llevar a cabo esta celebración. Ahora bien, ¿cuándo entonces la iglesia debe celebrar la cena del Señor? Y primera cosa que vemos aquí en el Evangelio de Marcos es que la cena del Señor se celebra cuando los discípulos están reunidos. Marcos 14:14 dice así: cuando el Señor andaba en preparación de la cena, los mandó a seguir un hombre con un cántaro y les dice: y donde entrare, decid al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento que he de comer la Pascua con mis discípulos? El propósito de la cena del Señor entonces era ser celebrada no de manera solitaria, sino con sus discípulos. La cena del Señor, ya de ahí entonces uno puede ir viendo que no es algo, veámoslo así, que un anciano de una iglesia, un pastor o un obispo, como lo llama el Nuevo Testamento, es algo que él pueda sacarse de la manga, no sé, anda un poco de pan en la bolsa, anda vino y voy a celebrar la cena del Señor yo solo. No funciona así. Funciona en la reunión de la iglesia. En el contexto, el mismo Señor dijo, voy a celebrarla con mis discípulos. No es algo que se pueda hacer entonces de manera privada. Lucas 22:14 dice así: y cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Notemos la intención del Señor y la descripción de Lucas, porque nos dice claro, se sentó el Señor a la mesa solo con los apóstoles. Y mismo el Señor cuando les dice, cuánto he deseado comer con vosotros. Esto, mis hermanos, espero que para la mayoría de nosotros esté claro. Creo que hasta puede parecer obvio o redundante, pero siempre es bueno repetir las mismas cosas, como decía el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para guardarnos de malentendidos que se han dado y actualmente se dan en la vida de muchas iglesias. Incluso para que también uno espera que con los mismos temas que se puede decir que ya conocemos de antemano, es una forma de que la congregación toda esté guardada contra falsas enseñanzas, para que un día, digamos, desde aquí, no venga alguno de nosotros y se ponga creativo y les diga, ahora ustedes pueden ir a celebrar la cena del Señor cada uno en su casa. Pero ya una iglesia informada, sencillamente, no, así no se hace. Entonces, tener claro que la cena del Señor no es una celebración individual, también nos puede guardar del creer que los elementos por sí mismos tienen cierta eficacia en ellos mismos. Muchas iglesias desde la antigüedad, de hecho, tenían la práctica, por ejemplo, de llevar la cena del Señor o los elementos de la cena del Señor, por ejemplo, a los que no pudieron asistir al culto por enfermedad, le llevaban el pan y el vino. Pero como estamos viendo, esta es una celebración que se hace en el contexto de la reunión de los hermanos. Es una celebración corporativa que el apóstol Pablo mismo la llama, es la comunión del cuerpo de Cristo. El cuerpo local de creyentes reunido es el que entonces celebra la ordenanza. Y así se empezó con Jesús y los apóstoles, y así mismo entonces la iglesia está mandada a perpetuarla en la reunión de los discípulos del Señor. Otra cosa que se desprende de esto, del cuándo de la cena del Señor, es que la misma debe celebrarse frecuentemente.
¿De dónde se toma eso? Cuando el Señor da el mandamiento. Haced esto en memoria de mí. El Señor no le está diciendo allá a la iglesia que hagan esto una vez más y se acabó. Sino que como uno ve el registro bíblico y como que se desprende de la lógica misma de un mandamiento, es algo que se hace reiteradamente. La iglesia primitiva en Hechos 2, de hecho, ¿qué leemos? Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos esa frecuencia de la cena del Señor en que era algo en que la iglesia perseveraba. Aquí podemos ver que Lucas nos da como esas marcas de la iglesia. Una marca, digámoslo así, de la iglesia es como ese sello de ¿dónde puedo ver una iglesia? Bueno, ¿dónde qué? Donde se persevere en la doctrina de los apóstoles, donde se tengan comunión los unos con otros, como nos decía nuestro pastor Mariano, donde están los suyos, que nos veamos como los nuestros, y donde se persevere en las oraciones y en los sacramentos, en el partimiento del pan. Perseverar en la comunión de los santos, el compañerismo es algo que requiere frecuencia, que no solo se hace un domingo y ya, durante toda la vida no nos vemos, no. Ese perseverar requiere entonces frecuencia. Perseverar en la doctrina de los apóstoles implica frecuencia. Asimismo, con la cena del Señor, perseverar. Una iglesia que persevere en el entendimiento y en la práctica de este sacramento y en la bendición del mismo, es una iglesia entonces que hace esta celebración frecuentemente. Para la época de la Reforma Protestante, en los años 1500, Juan Calvino escribe una carta a los líderes de la iglesia de Berna, apelando, digamos, en el contexto ahí era como la iglesia estatal, y la iglesia era la que estaba metida, perdón, el Estado era el que estaba metido en qué hacía la iglesia, en quién predicaba, qué predicaba, cuándo se celebraba algo. Y Juan Calvino, en ese contexto, él apela a los líderes de la iglesia de Berna, ¿a qué? A que se celebre frecuentemente la cena del Señor. Y veamos lo que les dice. Les dice, quiera Dios, señores, que tanto vosotros como nosotros podamos establecer un uso más frecuente, pues es evidente por San Lucas en el libro de los Hechos que la comunión se celebraba mucho más frecuentemente en la iglesia primitiva, hasta que esta abominación de la misa fue establecida por Satanás, quien hizo que la gente recibiera la comunión solo una o dos veces al año. Por lo cual debemos reconocer que es un defecto nuestro no seguir el ejemplo de los apóstoles. Veamos cómo el reformador ya para esta época, él veía que en la ciudad de Berna, él veía como un error que se celebrara la cena del Señor solo una o dos veces al año. Y lo que él exhorta a los magistrados de esta época es a reconocer el defecto, dice, nuestro de no seguir el ejemplo de los apóstoles. ¿Por qué? El ejemplo apostólico es y perseveraban en el partimiento del pan. O como lo dice el apóstol Pablo, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa. Ese todas las veces entonces implica frecuencia. Entonces, en cuanto al cuándo de la cena del Señor, es una celebración para ir repasando. Es una celebración que se hace en la reunión de los discípulos, que se hace con frecuencia. Y aquí vamos a ver otra parte que se hace con frecuencia semanal. Habiendo visto entonces que la cena del Señor es una que se hace frecuentemente cuando los discípulos estamos reunidos, entonces viene esta otra pregunta y es, ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto debemos celebrarla? Hechos 27 nos dice cuando Pablo estaba en Troas y él se esperó varios días ahí para celebrar la cena del Señor con la iglesia. Y lo dice así, en el primer día de las semanas, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En el capítulo 2 leímos que la iglesia en Hechos perseveraba en el partimiento del pan.
Ahora aquí en el capítulo 20 lo que estamos leyendo es que la iglesia estaba reunida el primer día de la semana con un propósito y es para partir el pan. El motivo de esta reunión, como creo que lo vimos la semana pasada, como en nuestro contexto, yo lo recalcaba que en nuestro contexto muy común es, me reúno el domingo a escuchar la palabra del Señor. Pero Lucas lo escribe de una manera todavía que a veces creo que nos podría chocar o dar un golpe en las fibras de nuestra tradición, porque Lucas lo dice, la iglesia estaba reunida para partir el pan. Ya era la frecuencia de la iglesia esto. Siempre se reunían el primer día de la semana con un propósito particular, partir el pan. Y era así que la iglesia entonces perseveraba en esto. Primer día de la semana tras primer día de la semana, domingo tras domingo, con el propósito de celebrar la cena del Señor. En la iglesia de Corintios también se aprecia esto, cuando Pablo les dice, 1 Corintios 11:20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Tenían una reunión frecuente, la hacían desordenada y Pablo les dice, cuando os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Porque en las reuniones de la iglesia de Corintios se debía dar la cena del Señor. Y Pablo lo reprende, ¿por qué? Porque a pesar de que hacían reuniones constantes con el propósito de celebrar la cena del Señor, no la celebraban como el Señor se los había mandado. Pero entonces, mis hermanos, ¿a qué punto voy? Que el testimonio apostólico, sobre todo el libro de Hechos de los Apóstoles, nos lleva a establecer que la cena del Señor es una que se celebra con frecuencia porque se debe perseverar en ella, y dos, que es una celebración que se debe hacer el primer día de la semana, porque es el día en que los discípulos del Señor se reúnen a adorarle. Cuando la iglesia se reúne a adorar es cuando la iglesia debe celebrar el sacramento del partimiento del pan. Ahora bien, un aspecto más de la cena del Señor y es su terminación. Aunque esta es una celebración frecuente de la iglesia, esta misma está marcada de este lado de la eternidad, como lo dice el apóstol Pablo, pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En este siglo, entendámoslo así, el pan y el vino son esos como emblemas del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y por medio de ellos, dijimos, se nos comunica gracia. Por medio de esos símbolos, nosotros, por medio de la fe, participamos de lo que simbolizan. Ahora bien, ¿qué con eso? Que cuando el Señor venga, estos dos emblemas del cuerpo y de la sangre de Cristo ya no van a ser necesarios. ¿Por qué? Porque ya lo simbolizado por los mismos va a estar tangiblemente. Cristo con nosotros corporalmente cuando vuelvan en el día final. El Señor ya no va a ser recordado por medio de elementos visibles de pan y el vino, sino que vamos a tenerlo a Él cara a cara. Como lo dice el apóstol Juan, le veremos cara a cara y seremos como Él. Y como Él mismo lo dice aquí en el Evangelio de Marcos, en el 25, 14:25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. En ese día vamos así, literalmente a beber y a comer una vez más como su iglesia, con Cristo presente corporalmente en medio de nosotros. Entonces, mis hermanos, breve repaso de este primer punto. Uno, no olvidemos, en cuanto al cuándo de la cena del Señor, es una celebración que se hace en la reunión de la iglesia cuando los discípulos están reunidos. Es una celebración que se debe hacer frecuentemente cada primer día de la semana y que el Señor nos la ha dado por un tiempo determinado que es hasta que Él vuelva. Ahora bien, todo lo que hemos visto en estas semanas de la cena del Señor, ¿qué implica para nosotros? Para nosotros como pueblo del nuevo pacto que se nos dejó esta ordenanza
se nos dejó como un mandato positivo usando el lenguaje de nuestra confesión. ¿Qué implica para nosotros? Uno, digámoslo así, implica o es una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque es una comida para el alma. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Él dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Jesús mismo se identifica a Él tal cual como el pan de vida. Ese pan esencial para el creyente. ¿Y qué con eso? Que este relato, el de Juan, en el contexto cuando uno lo ve, que eso de comer su carne es un sinónimo de tener fe en Jesucristo. Ahora, aquí hay una particularidad, que es que la cena del Señor es ese momento particularmente designado por el Señor mismo, cuando Jesús le dice a su iglesia: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hay un momento particular entonces que Jesús designó para que la iglesia se alimente de ese pan de vida. Ahora, no lo entendamos como el catolicismo romano, que ellos dicen que el pan se transforma en la sangre de Cristo, sino entendámoslo como lo hemos visto, como ese momento que por medio de la fe, nosotros a través del símbolo participamos de lo simbolizado. Pero entonces, hay un momento particular para la vida de la iglesia en donde puede participar de esta bendición, de lo que es, por medio de la fe, nutrirse de la vida que Cristo tiene para su iglesia. Entonces, la cena del Señor, asimismo, entonces, ¿qué implica para nosotros? Que es algo vital para nosotros como creyentes. Es algo tan vital como el comer y el beber. Y ahí entonces se desliga, uno, que se espera de nosotros como iglesia, mis hermanos, que hagamos esfuerzos conscientes de no perdernos, digámoslo así, este manjar o este sacramento. Con la cena del Señor, veámoslo así, está prohibido el ayuno. Usted no va a ayunar, no va a ayunar la cena del Señor, no, porque el Señor lo manda: haced esto en memoria de mí. Entonces, más bien el Señor lo manda: haced esto en memoria de mí todas las veces que comierais este pan, de forma frecuente. Entonces, esto es una forma en que el Señor nutre constantemente nuestras almas. Así como el hecho, mis hermanos, de, vámonos así, de saltarnos comidas, no hace muy bien al cuerpo. Saltarnos comidas por un largo periodo de tiempo no hace muy bueno a la salud. Asimismo, entonces, con la cena del Señor, ausentarse de la misma, faltar a la misma, no participar de la misma, no hace bueno a la salud espiritual, individual y corporativa de la iglesia. Entonces, ¿qué implica para nosotros todo lo que significa la cena del Señor, del comer y beber con Dios, del participar de lo simbolizado a través del símbolo? Implica para nosotros que es una comida necesaria para nuestro espíritu y que no debemos rechazar esta invitación que Cristo hace a los suyos. También, mis hermanos, otra cosa que se desprende de la cena del Señor como implicación para nosotros es que es como, veámoslo así, como un emblema todo en sí, el conjunto de qué, de que Dios tiene cuidado de su pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús es el que invita, como nosotros lo decimos. Y Jesús nos llama ¿a qué? Mis discípulos. Yo vengo a comer con mis discípulos. Entonces, veámoslo así, cada vez que como iglesia celebramos la cena del Señor, es Jesús mismo que ya preparó todo. ¿Para qué? Para que sus discípulos se sienten a la mesa con Él. Y eso nos confirma nuestra fe. ¿Por qué? Porque Jesús dice: son mis discípulos los que están invitados a celebrar este sacramento conmigo. Jesús invita al cuerpo local de creyentes, a la iglesia, a que se sienten con Él. Y eso, digámoslo así, mis hermanos, a pesar de todas las dudas que puedan venir a nosotros, es Jesús confirmando de: tú eres mi discípulo y por eso te llamo a mi mesa. Venir a la cena del Señor también, mis hermanos, debe ser en nosotros un constante recordatorio entonces del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque es un recordatorio
de que Cristo nos ama, de que Cristo cuida de nosotros a través de ¿qué? De alimentar nuestra alma constantemente con este sacramento. Por medio de este sacramento, Cristo trae y nos comunica verdades redentoras a nuestro favor. Trae esos emblemas de la sangre y del cuerpo de Cristo que al final, ¿qué traen a memoria nuestra? Perdón de pecados, nuevo nacimiento, vida nueva, justificación, santificación, redención, arrepentimiento, y podemos seguir. El punto es, cada vez que la iglesia participa de la cena del Señor, todas estas verdades evangélicas están ahí para el creyente, para que el creyente no desmaye, para que el creyente no desfallezca, sino que recuerde, Cristo cuida de mí, me salvó, me está santificando, me llama constantemente a sentarme con él a la mesa, me predica su palabra, me recuerda de la sangre derramada del nuevo pacto, me recuerda de su cuerpo partido. Participar de la cena del Señor, entonces, veámoslo como ese recordatorio constante que Cristo nos da de que Él cuida de su pueblo, de que su promesa efectiva de yo edificaré mi iglesia se está llevando a cabo. ¿Por qué? Él edifica su iglesia a través de la predicación de su palabra, de la perseverancia en las oraciones, de la perseverancia en los sacramentos. Entonces, participar de la cena del Señor nos confirma el amor de Dios por nosotros los creyentes. Al participar de este sacramento, creo que es ahí donde se ve como que a pesar de todo lo malo y pecador que yo me veo, a pesar de que mi corazón está abierto y Él conoce toda la maldad y todos los pensamientos que hay en nosotros, aún así, Él de pura gracia me llama y me invita a que venga arrepentido de pecados y me siente a su mesa. Y esa bondad del Señor es la que el mismo San Pablo dice, sabiendo que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Y es por eso que la cena del Señor es esa celebración que se caracteriza por eso, en la que pecadores vienen a la mesa del Señor, pero pecadores arrepentidos. ¿Por qué? Porque esa bondad del Señor invitando a pecadores a su mesa, ese Señor amoroso y cuidadoso. Y uno dice, ¿qué tan malvado soy? Y aún así, sé que Él me va a recibir con sus brazos amorosos. También implica para nosotros, mis hermanos, la celebración de la cena del Señor, y es que debemos ser una iglesia unida. ¿Por qué? Porque la cena del Señor anuncia también eso, anuncia el cuerpo y la sangre de Cristo y anuncia que la iglesia es una unidad. 1 Corintios 10:17 dice así, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Que la cena del Señor evoca, veámoslo así, como esa reunión familiar donde se reúne la familia a compartir esa familiaridad que tienen en común. Y nosotros es esa familiaridad evangélica que tenemos en Cristo. La familia de la fe viene y se sienta a la mesa de Cristo. Y entonces la cena del Señor trae a memoria de que sencillamente no estoy solo. De que Dios me salvó a mí y a otro montón más. Y que particularmente en la iglesia local hay de ese montón más que Dios salvó. Es decir, Dios me salvó a mí, salvó a muchos y a todos nos congrega en un cuerpo local de creyentes. ¿Para qué? Para que vivamos como una familia, como esa familia de la fe. Y esa familia que estamos unidos los unos a los otros. En la cena del Señor, mis hermanos, se nos manda a discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y a qué voy con esto? No olvidemos que en el lenguaje del apóstol Pablo, ¿qué es lo que Pablo mismo llama el cuerpo de Cristo? A la iglesia. Capítulos antes él había llamado a la iglesia el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Y entonces, creo que cuando la iglesia de Corintios no discernió el cuerpo de Cristo, Pablo le dice, juicio come y beben para sí. ¿Es por qué? Porque esa iglesia había perdido ese énfasis de unidad. No discernían el cuerpo de Cristo porque uno se adelantaba a otro y dejaba a otro sin comer.
uno se embriagaba y dejaba a otro sin el vino. Y si vimos los capítulos anteriores, no discernían el cuerpo de Cristo porque un hermano peleaba con otro e iba y, digámoslo así, lo llevaba a la corte. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, no, pero yo soy más espiritual porque soy de Cristo. Ya no discernían ese cuerpo local de creyentes. Esta es la comunión del cuerpo de Cristo, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Todos participamos de un mismo pan. De eso se implica entonces que nosotros como hermanos debemos ser unidos. Se espera que en la iglesia local, como somos una familia, seamos sin rencores, sin resentimientos. Y más bien debemos estar felices de qué? Del que veo a la par. Es mi hermano amado. Y ahora, ¿hay pecado entre nosotros? Sí. Se espera que también podamos resolver bíblicamente los roces que puedan haber, porque puede haber cosas que causen resentimiento. Van a ver, yo peco y ustedes también. Así que en algún punto vamos a chocar, pero se espera que bíblicamente resolvamos las cosas para que no queden roces, no queden rencores y quede amor. Y nos amemos los unos a los otros y discernamos ese cuerpo local de creyentes a la hora de celebrar la cena del Señor. Otra implicación de un buen entendimiento de la cena del Señor, mis hermanos, es los participantes. En cuanto a los participantes, un buen entendimiento es que la cena del Señor está principalmente o exclusivamente dirigida a creyentes. La invitación que Cristo hace es a creyentes. Los incrédulos están excluidos de la mesa del Señor. No tienen una invitación a sentarse con Cristo. La invitación que tienen es a arrepentirse de sus pecados y a creer en Jesucristo. Pero entonces, al ser una invitación exclusivamente para creyentes, y ahí puede surgir una pregunta, es sin distinguir para todo creyente o pueden haber ciertas consideraciones. Y aquí, mis hermanos, lo que yo creo es que es exclusivamente para creyentes, pero que anden consistentemente con una vida evangélica. Es decir, la cena del Señor es para aquellos creyentes que viven consistentemente su fe. Por ejemplo, todo aquel que profesa fe en el Señor Jesucristo, pero sabe que en su corazón ama el pecado, sabe que no se ha arrepentido de pecados, sino que se está deleitando en los mismos. Él sabe que ha ofendido a Dios, no se quiere arrepentir de ofender a Dios, pero confiesa fe en Jesucristo. El tal no anda consistentemente y por ende, digámoslo así, es uno de esos que yo digo, no debe participar de este sacramento. ¿Por qué? No hay una vida consistente. Todo aquel que profese ser fe salvador en Jesucristo, pero no se ha identificado públicamente como miembro de un cuerpo local de creyentes mediante el bautismo, digámoslo así, no anda consistentemente con el evangelio y no debe participar. Un patrón que uno ve en Hechos, desde Hechos 2, la entrada a la iglesia fue, se bautizaron más de 3,000. Y después de ya esa iglesia confirmada, ahora sí, la iglesia que hacía, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esa es la vida consistente que se espera de todo aquel creyente, que se identifique con Cristo, que se identifique con su iglesia y ya después que entonces participe con la iglesia en esa perseverancia. Ahora veámoslo así. Todo aquel que se bautizó bíblicamente en el pasado, pero en el presente no está comprometido con un cuerpo local de creyentes, veámoslo así, tal persona, al momento, digámoslo así, que no tienen un grupo de hermanos que digan, ese es mi hermano. Todos como iglesia damos fe de que la fe que el hermano dice es verdadera. Entonces, tal persona, antes de participar de la cena del Señor, ¿qué debe hacer? Comprometerse con un grupo de hermanos a caminar juntos. Recordemos que discernir el cuerpo de Cristo es en relación con el cuerpo local de creyentes. Es la comunión del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo local de creyentes, ese cuerpo de Cristo, es el que se reúne a tener comunión a la hora de celebrar la cena. Otra implicación es la salud de la iglesia. Una iglesia saludable es una iglesia
que persevera en el partimiento del pan. Esa es una de las marcas, mis hermanos, veámoslo así, de lo que podemos llamar una iglesia sana. Bueno, muchos dan muchas marcas, no sé, que tiene confesión, que no tiene confesión, pero una de las marcas que se puede ver así, desprendida del libro de Hechos, es perseverancia en la doctrina apostólica, perseverancia en las oraciones, perseverancia en la comunión y perseverancia en el partimiento del pan. Entendiendo el significado y el propósito de la cena del Señor, esto lleva a la iglesia a un uso frecuente de esta celebración, y un uso frecuente de esta celebración va a implicar que es una iglesia, veámoslo así, bien nutrida, y por ende es una iglesia con un entendimiento y madurez espiritual sanos. Una iglesia que constantemente celebra la cena del Señor y la entiende, veámoslo así, es una iglesia saludable, con vida espiritual, redundando el término, saludable. Y por último, mis hermanos, ya para ir terminando, se espera también, otra implicación para nosotros es que seamos agradecidos. Y al ver estos distintos propósitos de la cena del Señor o estas distintas implicaciones, se espera que nosotros como beneficiarios de la gracia de Dios a través de este sacramento, de nuestros labios salgan acciones de gracia constantes hacia Dios. ¿Por qué? Por cuidarnos mediante la predicación fiel de su palabra, mediante el buen entendimiento de la cena del Señor. Se espera que entonces, o se debe, nosotros debemos alabar a Dios porque ha cuidado de nosotros y lo sigue haciendo, porque está cuidando de nosotros como iglesia y según sus promesas seguirá edificando su iglesia. Y por otro lado, también se espera de nosotros como miembros de la iglesia que seamos, digámoslo así, celosos por Dios, celosos por sus sacramentos, y por otro lado, involucrar a otros ¿a qué? A identificarse con su iglesia. Hechos 9:27 dice así: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí va Pablo, vámonos así, a Jerusalén. Iba buscando la iglesia. ¿Dónde estará la iglesia? Se topó a Bernabé. ¿Y qué hizo Bernabé? Se acercó. ¿Y qué hizo? Lo agarró y se lo presentó a los hermanos. ¿Y qué con esto? Queremos como iglesia que otros se unan a nosotros y participen de las bendiciones, del cuidado pastoral, de la cena del Señor. Hagamos como Bernabé. Traigamos a otros e involucrémoslos. Ya seamos activos en involucrar a otros en la vida de la iglesia. Hagamos de esto incluso, mis hermanos, como una petición de oración, que Dios nos dé un espíritu como el de Bernabé, que llevaba hermanos y él mismo los metía. Él tal vez era tímido, Pablo, no, vamos, yo se lo presento a los apóstoles. No lo dejaba ya solo, sino, ya, quiera Dios y de verdad nos dé ese espíritu para involucrar a otros en la vida de iglesia. No esperemos que vengan a nosotros a conocernos, sino vayamos nosotros, involucrémonos con todos los que nos acompañan. Procuremos que se impregne eso en nosotros, involucrados, familia. Es la comunión del cuerpo de Cristo, el compañerismo del cuerpo de Cristo. Y ya, para terminar, mis hermanos, la cena del Señor, dijimos, excluye a los incrédulos. Y entonces, esta misma es una invitación constante al arrepentimiento en dos vías. Uno, es una invitación al incrédulo ¿a qué? A que se arrepienta de sus pecados y confíe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la cena del Señor ahorita le representa como esa barrera que no puede pasar. ¿Por qué? Porque disfruta su pecado, porque no ama al Señor, porque ama el pecado, y por ende el Señor lo que le dice es, el juicio de Dios está apuntando hacia él y viene un día en que los secretos de los hombres serán juzgados. Y entonces, la invitación aquí es que el pecador lo que debe hacer es arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo. Y por otro lado, también la cena del Señor es una invitación constante al arrepentimiento. ¿Por qué?
porque invita a todo aquel que se acerca a la mesa a que venga arrepentido. Digamos que la cena del Señor tiene una cerca para los impenitentes, para aquellos que no se quieren arrepentir de sus pecados, que no aman al Señor Jesucristo. Y para esa hay una cerca que dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Quién fue culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? Judas. ¿Quién participó de esa última cena? Aquel que moja el pan conmigo. Comió la cena del Señor, veámoslo así, indignamente, y literalmente fue culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y ahora el Señor aquí entonces llama a su iglesia al arrepentimiento y le dice: hay juicio, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces la cena del Señor es un llamado constante al arrepentimiento, o de lo contrario al juicio de Dios. Uno, al incrédulo se le llama al arrepentimiento porque no puede participar de la misma y le espera el juicio de Dios. Y al creyente, pues también es un llamado a arrepentirse. ¿Por qué? Porque si no va a haber juicio de Dios. De lo contrario, dice, algunos duermen, muchos están enfermos. Entonces, examinemos nuestro corazón, mis hermanos, y veamos cómo estamos con Dios. Arrepintámonos de nuestros pecados. Y por otro lado, al incrédulo que puede haber entre nosotros, el llamado es el mismo: arrepiéntase de sus pecados y confía en que Jesucristo ha prometido perdón de pecados para todo aquel que cree en él. Y Jesús no miente. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu gran bondad hacia nosotros, porque tú has sido bueno para con nosotros, porque nos recuerdas de tus cuidados y de tu amor constante hacia nosotros, a pesar de que somos débiles, torpes, pecadores, de que una tentación fácilmente, Señor, nos desvía del camino. Tú aún así sigues cuidando y trabajando en nuestras almas. Te suplicamos, Señor, de que lo sigas haciendo, porque somos débiles, Señor, y fácilmente caemos. Y si tú no nos sostienes, somos presa fácil del enemigo. Guarda nuestra fe. Guarda nuestros pasos, Señor, según tu gran amor y misericordia. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.